Buenas tardes. El día de hoy vamos a analizar el reconocimiento de una palabra clave para tres personas diferentes mediante el método de la envolvente. Bueno, es un código un poco extenso, pero lo resumiremos en tres pasos. Nosotros tenemos datos o audios por cada uno de los usuarios. En este caso hemos establecido un número de 10 audios. Todos pueden ser en formato reconocible para MATLAB como .wav. Una vez teniendo los datos, la base de datos, vamos a establecer un periodo de muestreo. En este caso será de 30, ya que si son demasiados, puede que su versión de MATLAB tenga problemas. Después de esto vamos a tener una tabla de entrenamiento para cada uno de los usuarios. Dividiremos el problema en tres porque son tres usuarios, entonces una tabla o un espacio reservado de tabla para el usuario número uno. Entonces, llamaré a nombre del archivo una concatenación entre la cadena del número a obtener para la ruta completa. Después hago la lectura del audio, que ya está establecida en una tabla previamente guardada, que podemos ver que tiene el nombre de audios y está en la carpeta audios. Bueno, eh, aplico la transformada discreta de Fourier porque necesito de que la señal no esté en tiempo continuo, más bien sea discretizada. En este caso no hemos usado ningún tipo de método ni de twisting ni de retenedor de orden 0, 1 ni cualquiera de los métodos discretos. Simplemente es una transformada de Fourier. Posteriormente únicamente voy a necesitar la información que obtengo en la parte positiva, por lo que solamente recorto la señal en la parte negativa. Entonces, con esto determino el intervalo de frecuencias. Posteriormente, debo obtener picos y las localizaciones. ¿Por qué? Porque cuando tengo mi señal discretizada alrededor de un tiempo establecido con el que obtuve con el comando linspace, los picos me ayudan a obtener las componentes de mayor potencia para nuestra señal de audio, ya que posteriormente voy a usar una comparación. Entonces, obtengo una matriz en donde se van a guardar los picos y las localizaciones. Ahora establezco un vector para hallar los picos. Ahora obtengo una tabla para ordenar los picos en función de la energía, es decir, desde el más significativo hasta el menos significativo, o en orden descendiente. Una vez ordenados estos, debo hallar las localizaciones y posteriormente hallo las frecuencias de entrenamiento. La documentación para logs, para las tablas, para source strokes, prácticamente está descrito y comentado en el código, lo pueden buscar en la documentación de MATLAB. Bueno, una vez tenemos las frecuencias de entrenamiento, debemos emplear las frecuencias para el mapeo. Entonces, se obtiene la frecuencia para cada una de las posiciones de logsfreq. Recordemos que logsfreq son las localizaciones de las frecuencias. Esto se realiza en un lazo for hasta un número ntrain. Recordemos que ntrain era el número de muestras que voy a obtener. Esto se realizará por cada audio, es decir, 10 veces. Posteriormente se almacena la frecuencia o los valores de frecuencia y repito el proceso como he dicho 10 veces. Como he ordenado las componentes de potencia desde mayor a menor, debo hacer lo mismo con las frecuencias desde mayor a menor y posteriormente obtengo las medias de cada uno de estos vectores para así tener una frecuencia promedio. ¿Para qué me sirve esto? Porque cada usuario debe tener una señal característica con la cual comparar.
el audio que vamos a establecer con nuestra voz o en tiempo real cuando utilicemos el Toolbox de Audio Recorder. Por lo tanto, como pueden ver, al final guardo o establezco una base de datos para la comparación de cada usuario. Muy bien, bueno, este es prácticamente nuestro algoritmo principal o del envolvente. El anterior podríamos decir que es una especie de entrenamiento. Existen opciones de Machine Learning o inteligencia artificial que nos pueden ayudar a unir ciertas características que nos ayuda, por ejemplo, la transformada de Fourier o métodos con ciertas ecuaciones que se trabajan en multivariables o en matrices que son mucho más complejas. Pero este método es el más simple que nos podemos ayudar sin implementación propia con comandos de MATLAB. Por lo tanto, ahora en el script envolvente se seteará una palabra clave que va a ser ingresada por el usuario y nos indican que hablemos un cierto periodo de tiempo, en este caso 2 segundos. Esa señal se graba y la grabamos. Bueno, una vez obtenida la señal, vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con los audios de entrenamiento, pero con la voz que ingresa el usuario. Obtenemos la transformada de Fourier, la dividimos a la mitad o obtenemos el valor absoluto y también determinamos su rango de frecuencia. Como hemos visto en la parte anterior, obtenemos una tabla pico, las ordenamos desde mayor a menor, las frecuencias también desde mayor a menor y por último cargamos nuestra función de entrenamiento. Una vez hecho esto, declara un vector para almacenar las distancias entre el audio de muestra y el audio que estamos utilizando por el usuario que va a ingresar la palabra. Esto me sirve para ¿qué? Para sacar una diferencia. Una diferencia se define como el cuadrado de la resta entre dos puntos. Entonces realiza una comparación y el que tenga una menor error va a ser la que coincida con el audio que el usuario está ingresando. Un concepto geométrico. Por lo tanto, después utilizo una comparación. Con la comparación entre cuál tenga menor error, pues la distancia menor será la que coincida con el audio pregrabado o la base de datos preestablecida para nuestro programa. En este caso voy a dar un ejemplo de cómo corre el programa. Perdón, voy a dar un ejemplo de cómo corre el programa. Papaya. Ok, la primera vez me dice que la palabra clave es papaya. Me sale que es bienvenido Daniel. Papaya. 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 Hemos hecho la prueba alrededor de 10 veces, donde hemos notado de que la mayoría de veces me dio una salida de Roberto, de bienvenido Roberto, alrededor del 50%. Podemos decir de que dio la bienvenida a Sara un 20% y un 30% a Daniel. Existe un error ya que el rango que estamos usando para las frecuencias de los picos máximos es de un número demasiado bajo porque las muestras son muy pocas.
Sin embargo, la capacidad de procesamiento me impide tener mayor número de muestras. Entonces, podemos ver de que la distinción entre hombre y mujer se ha diferenciado en nuestro algoritmo en la parte de la envolvente. Sin embargo, eh, tenemos un cierto error eh, que es notable entre las voces de hombres, con un 50% de seguridad de que va a funcionar para un usuario de manera correcta, con un 50% de incertidumbre de que no lo haga. Eh, las pruebas se realizan para un solo usuario, ya que en este momento solamente está mi persona, el creador del programa, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.